Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 896, capítulo 312, entrando a la ciudad. El cruce del olvido fue un alboroto. ¿Cómo llegó allí primero? ¿No era él el último en la fila? ¿Podría ser esta la técnica secreta para abordar la balsa de retorno vacía? ¿Pero puede la mera comprensión de estas prácticas comunes lograr tal hazaña? Los fantasmas y cultivadores de almas gritaron desconcertados. El anciano que guiaba a San Linton quedó momentáneamente atónito, pero luego se inclinó profundamente ante la reflexión de Jun Xiao. Gracias, anciano, por su gran amabilidad y apoyo. Estoy eternamente agradecido y cantaré tus alabanzas y justicia durante toda mi vida. Al oírle hablar, el cruce del olvido quedó en silencio. Incluso si se sentían indignados o desconcertados, sabiamente guardaban silencio. La razón era simple, el reflejo de Jun Xiao había elevado al anciano. Cuestionar esto fue oponerse a la elección de Jun Xiao. El reflejo de Jun Xiao, sin embargo, no mostró reacción y agitó su manga larga una vez más. Al momento siguiente, San Linton desapareció de donde estaba y apareció en la balsa de retorno vacía. El cruce del olvido estalló una vez más. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ese pequeño mocoso subir allí también? ¿Por qué se le permite subir allí? Él fue solo uno de los que recibió ayuda. Si no fuera por las reglas, estos cultivadores de almas y fantasmas podrían haber comenzado ya a atacar violentamente al anciano y al joven en la balsa del retorno vacío. Esto fue demasiado. Claramente, solo había 10 lugares en la balsa de retorno vacía, y ahora 2 habían sido ocupados a la vez. Teniendo en cuenta que había más de 30 personas haciendo cola en el cruce del olvido. Los lugares para cruzar eran tan limitados, que San Linton y el anciano que abordaron preventivamente hicieron que muchos fantasmas y cultivadores de almas casi estallaran en maldiciones, gritando sobre un trabajo interno. Como principal parte involucrada, San Linton también se sintió bastante confundido. Se acercó al anciano y usó la transmisión del sentido divino para preguntarle, «Viejo, ¿qué está pasando?» El anciano miró a San Linton con complicidad, «En realidad es gracias a ti, pequeño bribón. Considera que te debo un favor». San Linton quedó desconcertado. Estaba claro que él fue quien fue guiado y ayudado. El anciano entonces miró profundamente a San Linton. «Pequeño bribón, ¿quién eras en vida? ¿Qué buenas obras hiciste para tener un mérito tan grande y una luz pura a tu alrededor? Eres una persona realmente buena. Por eso basta con un poco de ayuda de mi parte». Los alumnos de San Linton se contrajeron y él se sorprendió internamente y comprendió rápidamente la verdad. ¿Cómo pudo haber sido una especie de santo? La secta Wukong operaba, generalmente encontrando alegría en el robo. ¿Cómo podría haber una luz pura? Fue el aura que me dio la madre de Ning. Ella dijo que podría ayudarme a entrar a la ciudad inmortal de Wangchuan. Así que esta aura tuvo un uso tan profundo. Incluso después de descubrirlo, San Linton todavía fingía ignorancia y se rascaba la cabeza. No estoy seguro. El anciano se dio una palmadita en el hombro. Convertirse en un fantasma es normal perder algunos recuerdos. Está bien si no lo recuerdas. Cuando digo que te debo algo, prometo compensarte. Mientras se comunicaban a través del sentido divino, el reflejo de Jun Xiao agitó su manga repetidamente, seleccionando a otras 8 personas para abordar la balsa de retorno vacía. El reflejo de Jun Xiao se desvaneció gradualmente y finalmente desapareció en la vasta niebla del río. Los muchos cultivadores de almas y fantasmas que quedaron en el cruce del olvido miraron con nostalgia o con ojos deslumbrantes, fijados en la balsa de retorno vacía que se alejaba. Muchos mantuvieron sus ojos en San Linton y el anciano, su nuez de Adán moviéndose como si quisieran hablar, pero finalmente no se atrevieron a pronunciar una maldición. Después de todo, todavía podrían hacer cola aquí, esperando la oportunidad de cruzar más tarde. Si realmente lanzaran abusos, enfureciendo el reflejo de Jun Xiao, y fueran expulsados, realmente no tendrían esta oportunidad por el resto de sus vidas.
La balsa de retorno vacía flotaba lentamente en la superficie del río Guangchuan. No se parecía a ningún barco mundano, sino que se parecía más a una enorme luna menguante de color blanco escarchado, ligeramente cóncava, o a un pétalo de loto gigante semiamargo y definido por una vena. Las curvas de proa y popa convergían naturalmente, sus líneas suaves con una belleza teñida de decadencia. Toda la balsa emitía un suave resplandor blanco luna extremadamente débil, casi inexistente, formando un escudo de halo delgado como el ala de una cigarra pero inmensamente resistente. Salintón, incapaz de quedarse quieto, deambuló por la balsa de retorno vacía. Pinchando aquí, tocando allá. El material de la balsa de retorno vacía le pareció muy peculiar, ni oro ni madera, ni piedra ni jade. El cuerpo de la balsa parecía tejido a partir de innumerables fibras de vidrio translúcidas y finas como el cabello, con una luz plateada extremadamente tenue, parecida a una estrella, que fluía lentamente hacia su interior, como lágrimas congeladas. El material que llenaba los espacios entre los filamentos estaba más allá del conocimiento de Salintón, lo que lo hacía completamente irreconocible. Se sentía helado al tacto, pero sorprendentemente robusto y estable, soportando el clima de antaño, encarnando fragilidad y resiliencia, que recordaban a la luz de la luna. Solo que estaba solidificada, fría luz de luna. Toda la balsa era exquisita más allá de toda comparación, pero exudaba una profunda sensación de vacío y desolación. Salintón pensó en la historia de Jun Xiao y Yue Ji, y no pudo evitar empatizar con el vacío interminable e infalible en el corazón de Jun Xiao. Las aguas de Guangchuan subieron. Innumerables fantasmas volaron y lucharon aquí, dejando escapar gritos y lamentos silenciosos. Al ver a los que estaban en la balsa de retorno vacía, se abalanzaron, mostrando desesperación y la malicia de arrastrar a otros con ellos. Los cultivadores de almas y los fantasmas en la balsa de retorno vacía se sentían tensos. Sabían bien las graves consecuencias de ser arrastrados al agua. Además, el cuerpo de la balsa de retorno vacía no tenía una sensación tangible, lo que hacía que uno se sintiera extrañamente suspendido al estar de pie, como si pisara una niebla espesa y fría, dejándolo incómodo. El poderoso río avanzaba, cada ola chocaba contra el halo de la balsa, enviando niebla volando por todas partes y provocando que la balsa temblara. Cada temblor activaba la luz de las estrellas y la luz de la luna tejidas dentro de la balsa. Contacto 2. Capítulo 897. Capítulo 312. Entrada a la ciudad 2. La luz plateada de las estrellas y el suave resplandor de la luna se entrelazaron, protegiendo constantemente a todos en la balsa. Una corriente oscura formó un remolino, atrapando la balsa de retorno vacía. Durante un tiempo, la balsa de retorno vacía solo podía girar en su lugar, lo que hacía que todos los que estaban en ella estuvieran más ansiosos y nerviosos. Afortunadamente, el remolino pronto desapareció y la balsa de retorno vacía partió nuevamente. Por encima del río Guangchuan, el viento fantasmal se agitaba, las olas rugían y los lamentos de los fantasmas caídos resonaban. Sin embargo, dentro de la balsa había tranquilidad y era marcadamente diferente al exterior. Sin embargo, esta tranquilidad se acercaba al silencio absoluto y no ofrecía ningún consuelo. Cuanto más tiempo permanecían todos, más sentían que la tristeza se infiltraba en sus corazones y se hacía más pesada. Al mismo tiempo, sentían que faltaba algo en su interior, como si hubiera un vacío, desprovisto de cualquier sentido de vida, todo parecía poco interesante. Los arrepentimientos pasados y el dolor perdido se magnificaron de manera invisible, pero no había ningún lugar en quien confiar, atormentando a todos en la balsa más allá de las palabras. El río Guangchuan parecía interminable y el sentido del tiempo de todos se volvió extremadamente borroso. Quizás solo habían pasado 30 minutos, pero parecía como si hubieran estado a la deriva durante un milenio. A su alrededor había vientos fantasmales ilimitados, olas turbias y almas resentidas, con solo la balsa de retorno vacía bajo sus pies proyectando un dominio de luz pequeño pero firme, como el único arca flotante en un abismo desesperado. En una atmósfera tan represiva, la balsa tembló suavemente y el escudo de luz blanca como la luna que envolvía la balsa de retorno vacía rápidamente se desvaneció y desapareció. Todos en la balsa quedaron extremadamente asombrados, porque descubrieron que ya habían llegado a la ciudad inmortal de Guangchuan. Más exactamente, fue la fundación de la ciudad inmortal. Innumerables pilares negros inimaginablemente colosales,
como los colmillos de las antiguas bestias, atravesaron las turbias aguas del río Guangchuan, sinuosos o rectos, perforando el cielo. El lugar donde atracó la balsa de retorno vacía apenas podía considerarse un puerto. Unos pocos niveles de escalones de piedra irregulares y extremadamente resbaladizos se extendían desde debajo de la línea de flotación completamente negra, desapareciendo en las sombras de los pilares de piedra. Justo debajo de sus pies, las olas turbias se agitaron y se estrellaron, el rocío sucio casi salpicó sus pies, mientras los gritos tristes de las almas resentidas se mezclaban con vientos fantasmales, resonando constantemente entre los pilares de piedra. Cuando San Lincoln salió de la balsa de retorno vacía, quedó envuelto por el mordaz viento fantasmal. Se movió con cautela, subiendo los escalones de piedra, ascendiendo todo el camino. No había barandillas en los escalones de piedra, eran estrechos y resbaladizos bajo los pies, mientras que junto a ellos fluía el río Guangchuan de olas turbias. Cuanto más subían, más tensos se volvían todos, pues cualquier descuido podía llevar a un paso en falso, hundiéndose en las profundidades del río, donde la redención parecía imposible. Una vez que subieron más de la mitad de la altura, el viento fantasmal se volvió más feroz, rugiendo, frío como un cuchillo. Una extraña niebla gris-blanca flotaba por todas partes, capaz de absorber el espíritu humano y la fuerza física. Cuanto más se acercaban a la ciudad inmortal, más vibrante se volvía, las vides se hacían cada vez más abundantes, capaces de enredar tobillos, ni siquiera los fantasmas y los cuerpos del alma se salvaban. Los huesos blancos erosionados por el viento esparcidos en las grietas de las piedras contaban en silencio las historias del destino de aquellos que no lograron escalar. Cuando San Lincoln y su grupo partieron por primera vez, eran 10. Cuando llegaron al punto final, solo quedaban 4. San Lincoln se sentía pesado como el plomo, su mente estaba llena de miedo, desesperación y otras emociones negativas, dejándolo completamente exhausto. El anciano cumplió su promesa y ayudó a San Lincoln varias veces durante la escalada. Al llegar a la enorme puerta de la ciudad, San Lincoln yacía en el suelo, demasiado cansado para moverse, sin aliento. Los otros 3 no estaban en mucho mejores condiciones. La plataforma de piedra era enorme y helada. Las murallas de la ciudad inmortal de Guangchuan se alzaban altas, como cortinas de hierro colgando del cielo. Bramble. Al percibir a San Lincoln y a los otros 4 recién llegados, la pesada puerta de la ciudad se abrió lentamente. Sobre la puerta de la ciudad colgaba un espejo del tesoro. Un antiguo espejo de bronce, empañado por una pátina gris hierro, que emite un tinte verde rojo. La superficie del espejo parecía mercurio turbio, mostrando vagamente arena gris negruzca que giraba lentamente, exudando una fosforescencia verde fantasmal. De hecho, era el espejo malvado. Ya sea acostados en el suelo o sentados, los 4 cultivadores observaron atentamente el espejo malvado mientras recuperaban el aliento. Durante mucho tiempo. El que se recuperó primero se levantó y dio un paso formal hacia la puerta abierta. «Vas». El antiguo espejo de bronce vibró de repente, su zumbido casi estridente, desgarrando el silencio. La superficie del espejo malvado de repente estalló con una luz verde, haciendo que los ojos se hincharan de dolor. ¡Ah! El cultivador fantasma golpeado por el rayo dejó escapar un grito, una llama roja oscura brotó de su cuerpo. Luego el fuego se disipó rápidamente bajo la luz verde del espejo mientras la nieve se encuentra con el sol abrasador. Los alumnos de San Lincoln y los demás se encogieron bruscamente, sorprendidos. El cultivador fantasma fallecido poseía Golden Core Cultivation, pero era completamente impotente ante la luz verde, más frágil que un recién nacido. Una vez activado, el espejo malvado no se detuvo. Después de aniquilar al primer cultivador fantasma, el inquietante rayo azul se dirigió hacia el anciano que había ayudado a San Lincoln. El anciano que estaba sentado originalmente inclinó la cabeza inmediatamente, como si una montaña invisible presionara su cuello. Ejerció todas sus fuerzas para aguantar, todo su cuerpo emitiendo volutas de humo blanco a la luz del espejo, temblando violentamente. Mientras San Lincoln y el 4 cultivador fantasma observaban, inesperadamente, el rayo azul se expandió, envolviéndolos a ambos. El corazón de San Lincoln saltó a su garganta. En ese momento, se sintió como si lo desnudaran y lo colocaran en un páramo helado, cada pecado del pasado quedó al descubierto.
Justo cuando sentía que todo había terminado, de repente surgió un aliento dentro de su cuerpo que lo envolvió por completo. Este aliento emanó del doctor budista Meng Yaojin. Bajo el resplandor azul, el aliento mostraba un majestuoso resplandor dorado, junto con tonos de azul y blanco, como nubes auspiciosas que se elevaban. Originalmente fría y dura, portadora de juicio y destrucción, la inquietante luz verde se volvió suave y cálida sobre las nubes doradas y las nubes auspiciosas. El espejo malvado percibió mérito, pureza, su zumbido se suavizó, pareciendo reconocerlo. El anciano transmitió pensamientos usando su sentido divino. Cielos míos, jovencito, ¿cuántas buenas obras lograste en la vida? Estaba casi en su límite y, de forma encubierta, robó algunas volutas de aliento y se las añadió a sí mismo. La luz azul que lo cubría a él y a San Lengtong se disipó rápidamente. La luz azul persistente todavía cubría al cuarto individuo, durando un momento, causándole lesiones graves y pérdida del conocimiento, antes de desvanecerse gradualmente. El anciano miró al cuarto individuo con miedo persistente y le explicó a San Lintong, aunque no falleció, sus pecados no son profundos, perdonándole la vida. Una vez que se recupere, podrá viajar de regreso por la misma ruta, tomando la balsa de retorno vacía de regreso a la otra orilla. San Lengtong entrecerró los ojos y examinó al anciano. El anciano le saludó con la mano, confundido, joven amigo, me he beneficiado de tu fortuna una vez más. Una vez dentro de la ciudad, seguramente te pagaré mucho. San Lintong asintió y luego giró la cabeza. Caminó hacia adelante, el anciano lo siguió, el anciano y el joven cruzaron la puerta de la ciudad, entrando formalmente en la ciudad inmortal Guangchuan. Mientras tanto, otra ruta. El sonido de los cascos tronó como una tormenta, una tropa de caballería del inframundo marchó poderosamente. La caballería eran todos fantasmas, ya fuera con caras azules y dientes afilados o con cabello rojo y ojos fantasmales. Pero las banderas de guerra con hojas de hueso ondeando al viento, los relucientes grandes sables de la luna media luna, las lanzas comprimidas de papel talismán que dividen el cielo y los caballos de papel de sangre negra revelaron su verdadera identidad, el ejército Injiao. Desde que se separaron de San Lintong y del médico budista Meng Yaojin, Ninsu, Inchi y otros partieron hacia el campo de batalla. La razón por la que pudieron transformarse en varias formas fantasmales se debió a un hechizo exclusivo de las tropas Injiao, llamado cara fantasma humana. Los soldados podrían así convertirse en un clan completamente humano o completamente fantasmal. Sin embargo, sus banderas de guerra, armas, etc., permanecieron descubiertas, por lo que contenían defectos. Afortunadamente, su ruta de marcha estaba bastante aislada, encontrándose solo con fantasmas dispersos y los cultivadores de almas no representaban una amenaza importante. Por encima de nosotros debería estar el altar para la ceremonia del sacrificio de la transformación del fantasma celestial. Ninsu, siguiendo la guía del médico budista Meng Yaojin, llegó al lugar correcto. Él y Inchi miraron hacia arriba y vieron densas nubes negras, con algún destello ocasional de color escarlata, similar a un rayo en una tormenta. Inchi se sintió preocupado, el altar está en lo alto, ¿cómo ascendemos? Pocos miembros del ejército Injiao poseían la capacidad de volar. Sin embargo, Ninsu se sentía confiado, ya había concebido una solución durante la marcha. Sin demora, afirmó, esto se soluciona fácilmente, basta con utilizar el Festival Camp. Capítulo 898, capítulo 313, petición de ayuda divina. ¿Campamento del festival? Tras el recordatorio de Ninsu, los ojos de Inchi se iluminaron de inmediato y sacó un modelo de papel del cinturón de almacenamiento. Yacía en la palma de Inchi, un poco más pequeña que la mano de una niña, exquisitamente delicada como el juguete de un niño. Todo el campamento fue doblado, cortado y pegado con un peculiar papel talismán de color blanco pálido. Eran claramente visibles las celosías de las ventanas, las puertas del campamento, las torres e incluso el altar en miniatura de la plaza central. Los detalles eran sorprendentemente finos y exudaban un aroma mixto de ceniza de incienso y tierra fría de tumba. Este era efectivamente el campamento del festival. Era un equipo militar importante y costoso de producir. Ni Inchi ni Ninsu pudieron crearlo, ni podían permitírselo. Se lo prestó el contemporáneo libro blanco Emoro Seri Lord. Durante la construcción militar,
Hay una fase llamada equipo militar. Se necesita una gran cantidad de equipo militar para completar incluso la construcción militar más básica. El señor de la ciudad inmortal del Libro Blanco tomó la iniciativa de prestar al ejército Ingiao un equipo militar considerable, que incluía no solo el campamento del festival sino también la bandera de batalla Bond Wave, el gran cebo Crescent Moon, la lanza partidaria del cielo y el caballo de papel de sangre negra. Solo hubo un campamento del festival. Inmediatamente, Inchi infundió maná y poder militar en el campamento en sus manos. La cantidad total de maná de Inchi apenas era suficiente para impulsar este equipo militar, pero el ejército Ingiao ahora poseía abundante poder militar. Una gran cantidad de poder militar fue atraída momentáneamente y completamente devorada por el campamento del festival. El campamento de papel voló por los aires, flotando inmóvil. Al momento siguiente, numerosas runas intrincadas emergieron rápidamente, vagaron y se entrelazaron en la superficie del campamento de papel. El brillo de las runas se intensificó. El campamento de papel también comenzó a expandirse rápidamente con el viento. Las paredes de papel dobladas se desplegaron, solidificaron y realzaron capa por capa como flores florecientes. En un instante, una imponente estructura con sombrías runas fantasmales y tótems con cabezas de bestia tallados en oscuras paredes de piedra cian se alzaba imponente. Las almenas sobre las paredes se entrelazaban como dientes de perro. Torres, cuarteles, establos, campos de entrenamiento, todas las estructuras se materializaron desde el papel hasta la roca fría y el palo fierro del inframundo a medida que fluían las runas. En el centro del campamento, el altar en miniatura más llamativo del modelo se había convertido en un cuadrado de 10 pies, un altar de hueso blanco de 9 capas. La parte superior plana del altar estaba grabada con una gran y compleja disposición, que emanaba un aura misteriosa que invocaba y se comunicaba con la voluntad de los dioses fantasmas. La aparición del campamento provocó un coro de exclamaciones. El ejército Ingiao quedó asombrado, pero sus monturas permanecieron inmóviles, debido a la alta estabilidad y confiabilidad del equipo militar Black Pepper Horse. Sin embargo, Nin Suo y Inchi mantuvieron la calma. Se habían puesto en contacto en privado con todo el equipo militar y lo habían entendido de antemano. El campamento del festival no fue una excepción. Entra al campamento. Sube al altar. Por orden de Inchi, el ejército Ingiao acudió rápida y ordenadamente a este refugio que emergió repentinamente y finalmente se alineó solemnemente debajo del altar. Inchi tomó la iniciativa, con Ninsuo ligeramente detrás, ascendiendo juntos al altar. Inchi infundió poder militar, activando el altar. Luego, Ninsuo sacó una gran cantidad de monedas de talismán azul-violeta y las arrojó al centro de la matriz. El conjunto comenzó a funcionar, emitiendo una luz gris. La luz gris formó una onda de energía que de repente se extendió en todas direcciones. La velocidad de dispersión era increíblemente rápida, llegaba al horizonte casi instantáneamente y luego desaparecía en el borde de la vista. Inchi comenzó a orar. Con huesos como combustible, con almas como guía. A los dioses verdaderos, que presiden el inframundo con un poder incomparable. Hoy ofrezco 30.000 monedas de talismán, rogando a los dioses honrados que muestren favor, otorgando poder divino para que podamos volar entre los cielos. Por cualquier respuesta concedida, todo el ejército Ingiao recordará la gracia divina, ofreciendo el triple de monedas de talismán después de la victoria. Las oraciones de Inchi provocaron oleadas de ondas espaciales. Zumbido. Una voluntad abrumadora, pesada como una montaña y decaída como una tumba antigua, descendió de repente. El vacío sobre el altar se retorció, manifestando vagamente la imagen virtual de una deidad ósea gigante sentada en un trono de huesos, coronada de espinas. ¡Hola, dios de la montaña! Su fría mirada dominaba el campamento, barriendo las 30.000 monedas de talismán azul-violeta del altar como si estuviera viendo un montón de basura sin valor. Al momento siguiente, el fantasma divino emitió un resoplido bajo y atronador lleno de desprecio, que se disipó instantáneamente. 3 respiraciones después. Suiz. Un sonido como el de los arroyos subterráneos de una cueva que se repite en los oídos. Poco después llegó otra presencia. Sobre el altar aparecieron innumerables imágenes espectrales de agua, revelando débilmente una concha marina. Los patrones naturales de la concha marina formaban un ojo enorme.
La mirada se movió, examinando indiferentemente las ofrendas. El fuego fantasma sobre el altar fue distorsionado casi hasta quedar irreconocible por una fuerza invisible. El sonido del agua en los oídos de todos se hizo mucho más fuerte. Ninsu entrecerró los ojos. ¿Parece que se está comunicando? Pero In-chi, como comandante del ejército, estaba completamente desconcertado. Después de unas cuantas respiraciones, el ojo gigante del caparazón mostró clara decepción y aburrimiento, retirando la voluntad divina. Las imágenes espectrales de conchas marinas y corrientes subterráneas en el aire parecían dispersarse con el viento. Tintineo, tintineo. Una tercera deidad tomó nota de este lugar. En el altar, una serie de sonidos cristalinos, como hielo chocando, flotaban en el aire. Posteriormente, innumerables espejos destrozados flotaron en el aire y una voz con ecos interminables resonó en la mente de todos dentro del ejército. Hormigas. Tan pocas ofrendas. Agrega más. Ofrézcanse. La expresión de Ninsu cambió, transmisión del sentido divino, In-chi. In-chi asintió, manipulando apresuradamente el conjunto para protegerse contra esta comunicación divina. Los dioses en este mundo son muchos. Algunos son dioses verdaderos, como el contrato de Dios celestial, otros son dioses malvados, como el Dios errante. Ya sea Dios verdadero o Dios malo, Dios bueno o Dios malvado, todos son manejables. Pero la madre demonio del espejo destrozado de ahora era diferente. Ella es una deidad del camino fantasma. Quizás hace un momento se firmó un contrato, al momento siguiente lo traicionaría sin reconocimiento. Contacto. Capítulo 899, capítulo 313, petición de ayuda divina. Lo aterrador es que se vuelve contra ti no por intereses o algún propósito, sino simplemente por la naturaleza inexplicable del camino. Después de 3 fracasos consecutivos, In-chi se dio la vuelta ligeramente, miró a Ninsu y usó el sentido divino para transmitir pensamientos en secreto. ¿Deberíamos agregar más ofrendas? Ninsu inmediatamente negó con la cabeza. Investigué sobre las distintas deidades del inframundo. En la invocación ritualística, no se trata solo de la cantidad de ofrendas, sino también de quien organiza el ritual. Ya he participado en este ritual. Confiando únicamente en mi destino, es suficiente para atraer a muchos dioses fantasmas. No podemos añadir demasiadas ofertas. De lo contrario, atraeremos dioses fantasmas que son abrumadoramente poderosos. Estos dioses fantasmas pueden proyectar poder divino a través del altar, algo que no podemos soportar. Si albergan alguna intención maliciosa, nos convertimos en sacrificios vivientes. Nuestro objetivo es la deidad de la patrulla nocturna. Hay muchas de estas deidades menores. Solo esperen un poco más, debería haber una respuesta, no hay prisa. In-chi asintió, Chiao-ma, seguiré tu ejemplo. Tan pronto como cayeron las palabras, hubo una reacción en el altar. ¡Guau! Llegó el sonido del viento. Apareció una figura alta y esquiva. Llevaba una capa enorme. La sombra bajo su capucha era profunda e insondable, con solo 2 fuegos parpadeantes de fósforo pálido que servían como ojos. Sus extremidades eran inusualmente delgadas, envueltas en mangas y pantalones, moviéndose silenciosamente como la silueta viviente de una enorme cometa. Era precisamente una deidad de la patrulla nocturna. Flotaba sobre el altar, sus ojos de fuego de fósforo pálido recorrían el campamento y finalmente se posaban en las 30.000 monedas de talismán. ¿Tu petición, caminar con pasos vacíos? In-chi asintió y oró nuevamente, expresando respeto. Este deseo, muy pequeño, muy pequeño. La deidad de la patrulla nocturna expresó que es un asunto trivial. In-chi se giró para mirar a Ninsu, quien asintió levemente hacia ella. Pronto se alcanzó un contrato divino en lo invisible. In-chi abrió completamente la matriz, formando un canal estable. La capa de la deidad patrulla nocturna se movía suavemente, extendiendo una mano envuelta en mangas anchas. Su mano estaba marchita y pálida, con uñas largas y estrechas como garras de pájaro, con las yemas de los dedos arremolinándose con un débil viento siniestro. Señaló a todo el ejército de soldados. En el momento siguiente, todo el ejército injiao flotó involuntariamente a 1 metro del suelo. Después de completar este paso, la deidad de la patrulla nocturna retiró la palma y agitó la manga.
Las 30.000 monedas de talismán en el altar desaparecieron instantáneamente. Éxito. Qin-Shi exhaló un aliento turbio y el sudor le recorrió la frente. Ninsu estaba sumido en sus pensamientos. Madre dijo que mi destino es especial, al ver esto, de hecho lo es. Miles de monedas de talismán no deberían haber atraído tanta atención. Las 3 primeras deidades del inframundo eran extremadamente poderosas. El dios de la montaña Ai es una de las deidades poderosas del inframundo. Su nombre es ampliamente conocido. Esa deidad con forma de caracola es muy misteriosa. No sé su nombre, pero solo mirar su silueta indica que es extremadamente difícil lidiar con ella. Sin mencionar a la tercera madre demonio del espejo destrozado, una deidad del camino, incluso los 2 primeros probablemente se mantendrían alejados de ella. Incluso la última deidad de la patrulla nocturna no es común. A juzgar por su aura, evidentemente posee un fuerte poder de combate, quizás no muy lejos del ámbito de tener un nombre de deidad único. Ninsuo controló sus pensamientos y descendió del altar junto con In-Chi. El ritual tuvo éxito. Las artes divinas liberadas por la deidad patrulla nocturna abarcaban a todo el ejército Injiao. Después de que In-Chi y Ninsuo investigaron, descubrieron que estas artes divinas de hecho les otorgaban la capacidad de levitar temporalmente. Las artes divinas no duraban mucho, pero el tiempo era suficiente para la duración de una batalla. En el peor de los casos, podemos aprovechar el campamento del festival, estacionarnos en primera línea y seguir pidiendo ayuda divina. In-Chi era bastante optimista. El campamento del festival se retrae y se despliega rápidamente, con un consumo mínimo de tiempo. Esta es una gran ventaja. In-Chi y Ninsuo habían considerado durante mucho tiempo este caso de uso. En el campo de batalla, si la marea se vuelve desfavorable, podrían desplegar inmediatamente este campamento, obteniendo capacidades defensivas, así como tiempo para recuperar el aliento y sanar. Ninsuo reflexionó, aunque todos pueden volar, la capacidad de combate es otra cuestión. Afilar la lanza antes de la batalla produce beneficios, incluso si se hace a toda prisa. Que todos practiquen primero, de lo contrario volar al cielo sería una muerte segura. Esta sugerencia obtuvo inmediatamente la aprobación de In-Yan. In-Chi, aunque comandante, casi siempre siguió las palabras de Ninsuo e inmediatamente comenzó a entrenar en el lugar. El padre de Ninsuo y Jiao Ma, junto con In-Yan, entrenaron en el terreno. Los 2 últimos fueron de Golden Core Cultivation y, en esta etapa, el combate aéreo es esencial y rutinario. Los 2 tenían una profunda experiencia y eran competentes. La actuación de Ninsuo sorprendió a todos. También era muy versado y hábil en el combate aéreo. In-Chi, Jiao Ma, ¿cómo tienes esta habilidad? No lo sabía antes. La sólida base de Ninsuo en el combate aéreo se estableció en Fire Persimmon Immortal City. Iron Armor posee el cultivador Golden Core, lo que también le otorga a Ninsuo la capacidad de combate de un cultivador Golden Core. Después de la gran batalla del país de Liangsu, Ninsuo absorbió las lecciones y modificó activamente la armadura Han de hierro, dotando a la armadura de batalla mecánica de una capacidad de combate aéreo aún más fuerte. Ninsuo y San Lintong poseían uno cada uno, y ambos incluso compitieron en lo alto de las nubes al mismo tiempo. In-Chi, usa la formación del ejército. Ninsuo propuso decididamente. In-Yan dudó, ¿usar la formación del ejército ahora? Para que todo el ejército adquiera experiencia rápidamente, la formación militar no podrá volver a utilizarse durante un tiempo. El ejército Injiao fue un ejército de cultivo construido verdaderamente exitoso, equipado con una formación militar. La formación del ejército es una carta de triunfo importante. Usarlo ahora significa que no se puede confiar en él en las próximas batallas de vida o muerte. Ninsuo insistió. El padre de Jiao Ma, así como la familia Jiao, naturalmente siguieron el ejemplo de Ninsuo. In-Chi también se puso del lado de Ninsuo. In-Yan suspiró profundamente y no tuvo más remedio que dejarse llevar. In-Chi invirtió silenciosamente una gran cantidad de poder militar en la formación militar almacenada dentro de su dantian. Ninsuo, In-Yan y el padre de Jiao Ma guiaron personalmente. Con solo un momento de práctica, el ejército Injiao logró un rápido progreso. Todo fue gracias a la formación del ejército. Una vez que la formación del ejército se cultivó hasta cierta fase, pudo impartir algo de arte militar al ejército Injiao. También permitió a los soldados compartir experiencias de combate.
Con este poder, el ejército Ingiao logró un dominio fundamental del combate aéreo. Se retractaron del campamento del festival y todo el ejército Ingiao se elevó. Cada miembro estaba envuelto en un viento siniestro, cargándose hacia las nubes y sumergiéndose rápidamente en la oscura tormenta. Se acerca un ejército. ¿Bajo qué bandera? No se izó ninguna bandera, desafiando las advertencias. Son enemigos, no aliados. La aproximación del ejército Ingiao provocó inmediatamente la cautela de los guardias en las profundidades de la oscura tormenta. Los guardias habían sufrido rondas de batalla contra Lady Beigi, Silent Ghost Monkey Jin Hyu, perdiendo más de la mitad de sus fuerzas. Se estaban recuperando activamente. El ataque del ejército Ingiao interrumpió su recuperación. Aunque el ejército no es fuerte, podría ser una fachada que enmascare a oponentes más fuertes. Inicia el gran conjunto, prioriza la defensa y bloquea a estos enemigos. Esté atento y mantenga una vigilancia estricta. Después de una rápida investigación sobre el ejército Ingiao, los guardias descubrieron que su fuerza no era abrumadora, lo que los hizo volverse extremadamente cautelosos y conservadores. Anteriormente se habían enfrentado a 3 fuertes ataques que se precipitaron directamente hacia su centro, participando en un combate mortal con el señor de Guangchuan en el altar. Incluso si estaba estacionado afuera, albergar el conjunto resultó en graves pérdidas por las repercusiones de la batalla. Después de haber experimentado muchas lecciones tan sangrientas, al ver a un ejército modesto atacando activamente, todo lo que les vino a la mente fue demasiado extraño. Sospechoso. Debe ser una fachada, una táctica de distracción. Carga, carga, carga. In-Chi se elevó hacia el cielo. Los vientos la recibieron, encendiendo su espíritu de lucha. Nin-Suo fue solemne. Más despacio, el enemigo seguramente aprovechará la oportunidad para atacar. Nuestro ejército apenas ha adquirido habilidades de combate aéreo, este es un paso peligroso. Albergaba una vigilancia extrema, pensando que si él fuera el guardia, seguramente no perdería un momento tan oportuno para un asalto. Los ataques a mitad de camino son hazañas militares esenciales. Sin embargo, incluso cuando el ejército Ingiao entró en la oscura tormenta, no se produjo ningún ataque. Los guardias desataron el conjunto por completo, levantando nubes oscuras y ondulantes para formar una enorme barrera. Adoptaron tácticas extremadamente conservadoras, temiendo que enemigos fuertes e invisibles conspiraran contra ellos. Este ejército débil era demasiado extraño. El enfoque más prudente fue mantenerlos fuera de la formación. Capítulo 900. Capítulo 314. Nin-Suo y In-Yang contra An-Yan Sangren. Nin-Suo, In-Chi y los demás estuvieron nerviosos durante todo el viaje. No hubo ningún obstáculo hasta que llegaron a lo profundo de las nubes. Es extraño, ¿por qué no hay interceptación? Podría ser que el señor de Guangchuan se encontrara con un enemigo formidable, arruinando por completo sus planes. El anciano de hueso gris una vez aconsejó a San Lintón, diciéndole que el señor de Guangchuan desafiaba los cielos e inevitablemente se vería enredado, reprimido por la esperanza de vida y enfrentado a numerosos desastres, lo que resultó en que su poder de combate finalmente cayera al nivel del alma naciente durante la confrontación final. Nin-Suo se frotó el anillo mecánico en el dedo. Durante todo el proceso de ascenso del ejército, el anillo mecánico no se activó en absoluto. Lo que le dio confianza no fue solo este tesoro mecánico sino también su madre. Mamá no me haría daño. Ya que mamá me dejó venir aquí, debe haber alguna seguridad. En el peor de los casos, es un poco desafiante. Tal vez las fuerzas defensoras aquí ya estén aniquiladas, y con el poder militar del ejército Ingiao, desafiaré al señor de Guangchuan. Nin-Suo reflexionó mientras In-Yang ya tomaba medidas. Era un cultivador en el nivel del núcleo dorado y comandaba el poder militar para desatar un hechizo. El poder del hechizo era inmenso, lo que lo hacía sentir emocionado y bastante complacido. Sin embargo, el movimiento triunfal golpeó las nubes negras arremolinadas, despejando solo una pequeña parte de las nubes, y la abertura revelada era tan pequeña que era casi insignificante en comparación con toda la nube negra. En pocas respiraciones, la pequeña abertura desapareció y se rellenó. In-Yang quedó desconcertado. ¿Qué debemos hacer al respecto? Muchos de los soldados Ingiao se detuvieron y flotaron en el aire. Déjame intentarlo.
Inchi dio un paso adelante, apretó el puño y desató llamas de puño azul. Las llamas alcanzaron la nube negra, de efecto similar a los esfuerzos anteriores de Injan, pero sin éxito. Antes de irme, mamá no me dio instrucciones sobre esto. Parece que tenemos que investigar con cuidado para encontrar un punto débil y seguir adelante. Justo cuando pensaba esto, Inchi frunció el ceño, un poco enojada, no lo puedo creer. Ella cargó contra la nube negra. Injan gritó rápidamente, no seas imprudente, En el momento siguiente, vio a Inchi rodeada por un destello de luz oscura, el viento se hacía más fuerte, llevándola como una gota que entraba al mar, sumergiéndose directamente en la nube negra. Los ojos de Ninsuo se iluminaron instantáneamente, podría ser. Poco después, Inchi emergió nuevamente, gritando emocionado, son artes divinas. La conjetura de Ninsuo fue confirmada y su corazón se llenó de emoción. Aunque la deidad de la patrulla nocturna es una deidad común, esa fue bastante notable. Las artes divinas que se nos han concedido tienen la capacidad de penetrar obstáculos. El padre de Hyaoma suspiró, patrulla nocturna, solo por el nombre de esta deidad se puede inferir la capacidad de vagar libremente por el mundo, cruzando varias barreras con poder divino. Esta escena deleitó a todo el ejército ingiao. ¿Qué estamos esperando? Inchi estaba a punto de dar la orden cuando Ninsuo levantó la mano para detenerla. No hay prisa. Primero llamó a Inchi y luego envió un escuadrón para penetrar la nube negra para realizar tareas de reconocimiento. Los defensores escondidos dentro de la nube negra estaban preparados y esperando. Los únicos dos cultivadores restantes de Nessen Soldado intercambiaron miradas confusas y consultaron urgentemente entre sí. La anciana madre de los 100 fantasmas expresó su preocupación. Este ejército de cultivo es realmente peculiar. Las artes divinas que empoderan a todo el ejército pueden fácilmente romper los límites de nuestro conjunto. Han enviado caballería de reconocimiento. ¿Cómo responderemos? La elevada figura de An Yan se volvió solemne. ¿Por qué un ratón desafiaría a un elefante? Este ejército de cultivo es imprudente pero cauteloso, probablemente todo una fachada. Debemos mantener nuestra postura actual y estar preparados para cualquier cosa. Evidentemente, ambos estaban asustados por poderosos ataques anteriores. Originalmente, había 5 cultivadores de nivel alma naciente, pero ahora solo quedaban 2, cada uno herido y sin tiempo para recuperarse. Un aspecto crucial es que aún no habían participado en combates directos y en su mayoría sufrían las consecuencias de enfrentamientos entre seres poderosos. Además, el verdadero señor de Guangchuan ya les había ordenado que se protegieran estrictamente para ganar tiempo. Aunque desconocían lo que sucedió en el campo de batalla de Altar, adivinando las órdenes del señor de Guangchuan, pensaron que su superior debía estar gravemente herido. En estas circunstancias no se atrevieron a correr riesgos. Un pequeño escuadrón de caballería de reconocimiento entró en la nube negra, sorprendido por más de 10.000 miembros del ejército prohibido bien preparados, y rápidamente informó. Al recibir la inteligencia militar, Inchi, Ninsuo y los demás palidecieron. El ejército ingiao tenía apenas unos pocos cientos de soldados. Como ejército recién formado, no podía igualar al ejército prohibido. Inchi no estaba segura de qué hacer y miró hacia su amada. Ninsuo frunció el ceño con pensamientos profundos. Debemos luchar. De repente declaró Injan, apretando el puño y luciendo vigorizado, es solo su farol. Si realmente fueran tan poderosos, podrían haber desplegado una pequeña fuerza para interceptarnos a mitad de camino y aniquilarnos. ¿Por qué permanecer firmemente arraigado aquí? Están claramente extremadamente debilitados, han sufrido grandes pérdidas y han erigido una ilusión para engañarnos. Entramos corriendo y exponemos su elaborada farsa. Los ojos de Inchi brillaron. Padre, tú también eres poderoso. Injan hinchó el pecho y resopló. ¿Qué estás diciendo? Tu padre siempre ha sido formidable. Ninsuo frotó su anillo mecánico, con una expresión solemne en su rostro. Madre nos ordenó que debíamos tener éxito en este esfuerzo, o de lo contrario el plan centenario del señor de Guangchuan devastaría innumerables vidas. Entra con toda tu fuerza. Ninsuo tomó su decisión y Inchi naturalmente la siguió. El ejército ingiao se sumergió colectivamente en la nube negra. Al ver esto, los rostros de An Yan y la vieja madre de los 100 fantasmas se volvieron graves.
Claramente exploraron hacia adelante. En un escenario en el que el enemigo es fuerte y nosotros somos débiles, si se enfrentan, deben tener algún respaldo. Esto es claramente una finta. En el próximo enfrentamiento, debemos mantenernos firmes, evitar la impetuosidad y negarle al enemigo cualquier oportunidad. Contacto 2. Capítulo 901, capítulo 314, Ninsuo y Yin-Yang contra An-Yan Sangren, parte 2. Primero activa la matriz para contrarrestar el poder divino en sus cuerpos. Los dos intercambiaron sentidos divinos y rápidamente acordaron la estrategia de batalla. El conjunto se puso en movimiento y liberó rayos de luz negra que iluminaron el espacio dentro de las nubes. Tan pronto como entró el ejército en Jiao, fueron reprimidos y cayeron hasta caer sobre las nubes negras. Estas nubes negras se solidificaron mediante prohibiciones y conjuntos, haciéndolas sentir tan sólidas como el suelo cuando se pisaban. Los dos ejércitos se enfrentaron. El ejército Injiao ajustó apresuradamente su formación, mientras que los defensores Guangchuan permanecieron inmóviles. Ninsuo se concentró y observó, viendo al ejército enemigo generalmente herido, con algunos soldados arrastrando cuerpos gravemente heridos. Claramente acababan de pasar por una feroz batalla y aún no habían tenido tiempo de descansar y sanar. Su mirada se fijó en los dos comandantes. El de la izquierda era como un humo frío humanoide, con rasgos oscurecidos y vagos, emitiendo una aura escalofriante rodeada de innumerables cristales de hielo. Este era An-Yan. El de la derecha tenía una figura encorvada, apoyada en un bastón, y su túnica negra revelaba ocasionalmente rostros humanos pálidos que expresaban gritos angustiados. Esta era la vieja madre de los 100 fantasmas. Ambos llevaban auras de alma naciente, estacionadas en el ejército central. In-Chi estaba ansioso por moverse, pero In-Yan lo detuvo y le dijo, ya hemos llegado al enemigo. No hay prisa en este momento. Vamos a investigarlos primero. Ninsuo giró la cabeza para mirarlo y asintió levemente. Extendió la mano y lanzó, desplegando numerosos títeres mecánicos para cargar hacia la formación enemiga. Terminaron convirtiéndose en escombros antes de cubrir 100 escalones, bombardeados por los hechizos del enemigo, etc. Los defensores de Guangchuan solo atacaron desde lejos, manteniéndose firmes. Ninsuo frunció el ceño, con la mente en el mar divino corriendo. ¿Es el disfraz del conjunto o algún secreto indescriptible? Es una lástima que el ejército Injiao tenga un solo tipo de unidad, incapaz de integrar mi ejército mecánico. De lo contrario, podría recrear la ventaja del país de Lianzhou. El ejército Injiao se formó recientemente, con un tipo de unidad de soldados espirituales de papel moneda. Los títeres mecánicos de Ninsuo diferían demasiado de los soldados espirituales de papel moneda y no eran reconocidos por el tipo de unidad. Además, no había ningún tesoro como un libro de registro militar entre su equipo, lo que los dejaba sin opciones. In-Yan dijo de repente, dada la situación actual, es mejor para nosotros, los comandantes, atacar de forma proactiva, investigar la realidad antes de pedir el asalto total del ejército. De lo contrario, también es factible que proporcionen poder militar para nuestra mejora. Ninsuo asintió, esa es la única manera. In-Chi aplaudió con el puño en la mano, brillando de energía. Está bien, entonces elegiré a esa anciana como mi oponente. Padre, intenta atacar a esa persona que fuma frío. In-Yan agitó la mano. No, tú eres el comandante, quédate atrás. El padre de Jiao Ma y yo iremos juntos. Ninsuo negó con la cabeza. In-Chi, como general, no puede desplegarse fácilmente, pero yo puedo tomar la iniciativa. El padre de Jiao Ma quería ofrecerse, pero el comportamiento duro de Ninsuo lo detuvo firmemente con una sola frase, está resuelto. Ninsuo y In-Yan abandonaron el ejército, alardeando de su desafío en terreno abierto entre los dos ejércitos. Algo es extraño. El enemigo nos está atrayendo de nuevo. ¿Qué medios tienen? An-Yan y la vieja madre de los 100 fantasmas intercambiaron sentidos divinos y las dudas volvieron a surgir. Actualmente, los comandantes del ejército prohibido somos solo tú y yo. Yo debería salir y tú quedarte y proteger al ejército. En caso de que me pase algo, no nos quedaremos en una situación sin soldados. Dijo An-Yan. La anciana madre de 100 Ghosts asintió. Mis heridas son realmente peores que las tuyas,
Intenta luchar por el tiempo, me concentraré en secreto en la recuperación. Después de discutirlo, An Yan salió de su formación y gritó, un núcleo dorado, una fundación, solo yo puedo cumplir sus 2 deseos de muerte. Venid, entregad vuestras vidas. In Yan y Nin Su intercambiaron miradas y, sin dudarlo, atacaron simultáneamente. An Yan fijó su mirada en Nin y, con un pensamiento, los cristales de hielo que lo rodeaban salieron disparados. Al llegar al aire, la velocidad de estos cristales aumentó bruscamente, transformándose en varios rayos gélidos de luz de hielo, y su potencia se multiplicó por 10 en un instante. Nin Su ya estaba en alerta y reaccionó rápidamente lanzando Earth Element Magic, activando el Earth Element Splint Temple como refuerzo y utilizando aún más el poder militar para levantar un grueso muro de tierra desde el suelo como barrera. In Yan usó el muro de tierra para defenderse, sin esquivar, empuñando su lanza y golpeando flores. Una por una, las flores verdes de la lanza brotaron, como una lluvia floral, envolviendo a An Yan mientras cargaba. An Yan, con un pensamiento, envió docenas de cristales de hielo más volando, formando escudos de escarcha que interceptaron la flor de lanza verde a mitad de camino. La línea de hielo atravesó el muro de tierra. El grueso muro de tierra solo ofrecía una ligera resistencia para respirar antes de ser penetrado. Nin Su y In Yan reaccionaron rápidamente, esquivando. La pared de tierra restante se congeló instantáneamente y se convirtió en un bloque de hielo. Boom, boom, boom. Una serie de sonidos apagados. Todas las flores de lanza fueron bloqueadas por los escudos de escarcha, impotentes y desvaneciéndose en el olvido. Nin Su y In Yan mostraron un dejo de sorpresa en sus rostros. No solo ellos sino también In Chi y otros que observaban detrás estaban igualmente sorprendidos. Fue simplemente un ataque de investigación, pero An Yan demostró una formidable fuerza de combate. Nin Su y In Yan tenían poder militar para reforzar, al igual que An Yan. En este sentido, An Yan, que poseía el poder militar del ejército prohibido, era aún más ventajoso. Nin Su y In Yan recurrieron a diversos medios para conseguir mayor fuerza. Sin embargo, el propio An Yan poseía el cultivo y la fuerza de combate del nivel del alma naciente. An Yan cargó cerca y lanzó una ofensiva. Con un movimiento de su manga, podría levantar una enorme ola de frío. Con el movimiento de un dedo, el suelo vio surgir innumerables espinas de hielo místicas afiladas, que se elevaban como brotes de bambú. Con una cubierta de palma, el cielo acumuló innumerables agujas de alma de hielo, descendiendo sobre nuestras cabezas. Cuando comenzó el enfrentamiento formal, An Yan mantuvo firmemente la ventaja, obligando a Nin Su y In Yan a evadir frenéticamente, con contraataques ocasionales que fueron completamente vergonzosos. Nin Su alternaba usando magia de los 5 elementos. Cada ataque requería la invocación de los espíritus de los 5 órganos para refuerzo, además de consumir poder militar, de lo contrario, no calificaría para participar en tal pelea. Por lo general, las técnicas de elementos dorados afilados podían quitar vidas, pero ahora solo podían disipar las barreras de hielo. La abrumadora técnica del elemento agua quedó congelada cuando se fundió. El ardiente hechizo del atributo fuego se hundió rápidamente bajo el hielo. El elemento mágico de la tierra, parecido al suelo, frágil como el papel. Los bosques y enredaderas de Earth Element Magic lucharon por crecer y rápidamente fueron congelados y asesinados. In Yan se enfrentó de manera similar. Sus variados artefactos mágicos se agotaron rápidamente, mientras que su tesoro mágico Lifebone mostró grietas y siguió luchando mientras escupía sangre. In Chi observó con ojos muy enojados, preocupado, queriendo unirse a la batalla, pero fue fuertemente disuadido por Nin Su y In Yan a través de la transmisión del sentido divino. El enemigo desplegó solo una persona. Involucrar al general principal haría las cosas aún más desventajosas. An Yan se burló, 2 ratoncitos, qué confianza excesiva. Muere ahora. Técnica de hielo, línea de muerte por congelación. El poder frío de An Yan se concentró en las yemas de sus dedos, disparando una línea de hielo de color azul pálido. La línea de hielo irradiaba luz blanca y se disparaba silenciosamente. Sin embargo, dondequiera que pasaba la línea de hielo, incluso el espacio se veía afectado, dejando un rastro de marcas heladas de color azul helado. Problema. Todo el cuerpo de In Yan se erizó, sintiendo una crisis mortal.
ejerció toda su fuerza para evadir, pero el frío circundante lo encerró rápidamente, ralentizando sus movimientos. Solo podía manipular su escudo mágico del tesoro para defenderse ante él. La línea de hielo atravesó el escudo tan fácilmente como un cuchillo atravesó el tofu. Qin Yan sufrió una reacción violenta, escupió un bocado de sangre y aprovechó para alterar su postura corporal y evitar daños críticos. El resultado fue que la línea de hielo cortó un antebrazo y la mitad de una pierna. La herida no sangró pero instantáneamente quedó congelada en una superficie helada. El terrible frío penetró rápidamente en sus extremidades, cavando hacia sus órganos. El dedo de An Yan giró, guiando la línea de hielo azul pálido hacia Ninsu. Ninsu exhaló bruscamente, activando el maná y levantando las barreras del elemento tierra y el elemento madera. Solo aguanté 3 respiraciones antes de que la línea de hielo penetrara por completo. Simio de sangre pesada Udacen. Al borde de la vida o la muerte, Ninsu jugó una carta de triunfo. Yuan Dasen protegió a Ninsu, impulsándolo con fuerza. Contacto 2. Capítulo 902, capítulo 315, esperando junto al abismo, esperando la fuerza. Ninsu, ayudado por el empuje de Yuan Dasen, escapó con éxito del lugar original. Sin embargo, Javiduarek Yashin fue atravesado por líneas de hielo e inmediatamente se congeló formando un enorme bloque de hielo. En el pasado, Yuan Dasen, que podía desempeñar un papel protector, perdió su poder de combate después de solo una mirada. Ninsu ni siquiera se atrevió a guardarlo. El bloque de hielo emitió un extremadamente frío, capaz de congelar toda la vida a su alrededor. El oponente era realmente demasiado poderoso, evidentemente un cultivador de almas nacientes de primer nivel en términos de fuerza de combate. Esto no pudo evitar recordarle a Ninsu los fantasmas del cielo y la tierra de la secta devoradora de almas. La campaña del país de Liangsu contra el bosque de los 1000 picos fue simplemente una nueva campaña militar del país de Liangsu. El bosque de los 1000 picos era simplemente un rincón de tierra. Y según el plan centenario del señor de Wanchuan, quienes queden a su lado deben ser la élite de la élite. Este enemigo, ubicado en el mundo mortal, definitivamente estaría al nivel de los fantasmas del cielo y la tierra, reconocidos en todos los países. Quizás incluso más fuerte que los fantasmas del cielo y la tierra. Por supuesto, a Ninsu le resultó difícil determinar quién era más fuerte. Después de todo, cuando trató con los fantasmas del cielo y la tierra, fue una coincidencia, aunque los repelió, ese disco tenía mucha pelusa. Ninsu sintió la enorme brecha en el poder de combate entre él y el enemigo. Pero su espíritu de lucha era firme y nunca vacilaba en lo más mínimo. Mamá no me haría daño. El arte de adivinación del anciano de hueso gris, combinado con la obra del erudito misterioso, son todas mis ventajas ocultas. Lo más importante es que soy el Salvador, bendecido con la esperanza de vida del mundo mortal. El ejército enemigo parece fuerte en la superficie, pero debe haber debilidades. Si realmente son tan poderosos, ¿por qué no los interceptaron cuando ascendió el ejército Ingiao? ¿Por qué dejar que nuestro ejército instale el conjunto con calma? A pesar de estar comprometido, solo un cultivador del alma naciente está peleando. El otro ha estado observando todo el tiempo, lo cual es aún más peculiar. Deben tener defectos indescriptibles, debilidades fatales que simplemente están bien ocultas. Debo encontrarlo y definitivamente lo encontraré. Ninsu apretó los dientes y luchó duro, sin darse cuenta de que por dentro el corazón de An Yan también se agitaba. Este joven es realmente excepcional. Hacía mucho tiempo que no veía una juventud tan excepcional. Esta evaluación fue extremadamente alta. Todo porque An Yan era una figura de alto nivel en el inframundo de Wanchuan. Estaba evaluando a Ninsu desde la perspectiva de una nación entera. An Yan murmuró suavemente en su corazón, «¿Ejército Ingiao?» El señor de Wanchuan transmitió la información más reciente a sus subordinados. En cuanto a los asuntos del campo de batalla del mundo mortal y el libro blanco de la ciudad inmortal, no era necesario informarles. Pero ahora, ¿por qué el ejército Ingiao vino a matar? Era una cuestión que requería comprensión. An Yan flotaba en el aire, contemplando el campo de batalla, sus ojos se centraban más a menudo en Ninsu. Parece que esta persona es la calamidad enviada desde el mundo mortal, aquí para molestar al señor.
Claramente solo el cultivo del establecimiento de la fundación, pero que posee un reino de hechizos tan profundo. Verdaderamente vergonzoso para innumerables viejos fantasmas de 1000 años. Sus 3 ancianos tienen un aura vigorosa. La técnica de cultivo que practica debe ser de primera para alcanzar tal grado. También me intriga su cuerpo físico, su alma, cada aspecto es fuerte, mucho más allá del estándar de la etapa de establecimiento de la fundación. Ninguna técnica de cultivo en el mundo puede lograr este tipo de equilibrio. Esto significa que encontró otras técnicas mágicas y gastó enormes recursos para construir una base tan profunda. Para lograrlo, tiene una formación profunda o una gran fortuna. Con un potencial tan juvenil, ni siquiera 20 años, es simplemente inimaginable. An Yan concluyó que con este desarrollo, Ninsuo sin duda se convertiría en un hombre entre dragones y fénix, un líder entre los jóvenes, un pilar de apoyo, una figura autorizada e incluso un gran maestro en el cultivo. Una persona así, rebosante de talento, es seguramente hija de la fortuna y del mundo mortal. Qué lástima luchar contra la fortuna nacional de mi señor Guangchuan. Para evitar problemas futuros, el primero en matar eres tú. Cuanto más sobresaliente era Ninsuo, más lo temía An Yan y decidió actuar primero para eliminar a Ninsuo para siempre. Pero justo cuando estaba a punto de moverse sin piedad, de repente la madre de los 100 fantasmas transmitió su voz: espera antes de actuar. An Yan se sorprendió, ya que había visto la excelencia y el potencial de Ninsuo, seguramente sus colegas también podían verlo. No podía entender por qué 100 Ghost Mother quería detenerlo. La madre de los 100 fantasmas se comunicó con una transmisión de sentido divino, explicando brevemente: ya he informado los detalles al señor. Impedir que mates al ejército Injiao es una orden del señor. Y el señor ordenó confidencialidad, por eso no puedo hablar con claridad, mis disculpas. An Yan estaba aún más desconcertado, transmitiendo inmediatamente su sentido divino al núcleo del altar en la parte trasera, recibiendo de hecho una respuesta del dios maligno de la tierra. El cuerpo principal del señor de Guangchuan yacía inactivo en el afluente Guangchuan. Su divina separación consistía en probar varios métodos para lidiar con la vela del ataúd de hielo del abismo frío, manteniendo al mismo tiempo la situación general. Naturalmente, An Yan obedeció el mandato del señor de Guangchuan, suspirando en su corazón: el señor se contuvo voluntariamente, permitiéndome capturar vivo a este joven. Desde otra perspectiva, esto también se debe a la fortuna y de los jóvenes. An Yan redujo la ofensiva y comenzó a desgastar a Ninsuo y Yin Yan, esperando el momento oportuno para capturarlos con vida. Al ver que el asalto de An Yan obviamente disminuía, Yin Yan se emocionó y gritó en voz alta: espera. Espera. Está mostrando signos de fatiga, evidentemente afectado por las lesiones e incapaz de luchar durante mucho tiempo. Sigue adelante, el punto de inflexión puede llegar en el próximo momento. Ninsuo asintió, estabilizando gradualmente la formación. Al mismo tiempo, Luozi miró hacia arriba, contemplando las ondulantes nubes negras en el cielo, mientras vetas de relámpagos de color rojo sangre brillaban en las nubes. Confiando en su capacidad como comandante, condujo al ejército a retirarse con calma. Antes de partir, empleó tácticas para confiscar al gobernante de desintegración Taixu del señor inmortal de la ciudad del Libro Blanco. En ese momento, corrió aquí con la orden del señor de Guangchuan de reunirse y ayudar en la defensa. Contacto. Capítulo 903, capítulo 315, esperando junto al abismo, esperando la fuerza. Después de enviar el mensaje, rápidamente recibió una respuesta de la antigua madre de los 100 fantasmas. Naturalmente, la antigua madre de los 100 fantasmas había recibido durante mucho tiempo órdenes del dios maligno de la tierra de coordinarse con el ejército de Luozi para formar un nuevo despliegue. El señor de Guangchuan, para este plan que duró un siglo, había agotado todas sus cartas y sus fuerzas estaban al límite. La llegada del ejército de Luozi aquí fue realmente un alivio. Este ejército había participado en la batalla de White Paper Immortal City, incurriendo en el desdén del cielo en el mundo mortal, pero fue bien tratado en el cielo Jin debido a sus méritos. Con la pérdida de las tijeras del dragón de las inundaciones del inframundo y del sello del prefecto Guangchuan, el señor de Guangchuan necesitaba urgentemente esta vida para protegerse. Nubes negras vastas y grandes transformadas en escaleras colgantes, descendiendo del cielo directamente al suelo. Avance. Luozi comandaba,
ondeando su bandera y liderando al ejército hacia el cielo lleno de nubes. Las enormes paredes de nubes negras se separaron automáticamente, formando un pasaje gigante a través del cual el ejército de Luozi avanzó para ingresar al campo de batalla de nubes interno. Al ver la llegada de las fuerzas enemigas, el ejército Injiao se sumió en el caos y perdió rápidamente la moral. Inchi gritó ansiosamente, tratando de estabilizar los corazones de la gente. Pero ella era demasiado joven, si hubiera sido su padre, podría haber sido efectivo. Sus palabras, sin una selección cuidadosa, revelaron su inmadurez durante esta crisis, haciéndola aún menos convincente y provocando que la moral cayera aún más rápido. El frente del ejército Injiao era el ejército prohibido Guangchuan, mientras que la parte trasera era el ejército de Luozi. Estaban rodeados tanto por delante como por detrás, enfrentándose a una situación fatalmente desfavorable. Ya fuera el ejército prohibido de Guangchuan o el ejército que regresaba de Luozi, eran de enorme escala. El ejército Injiao contaba con apenas 1000 hombres en su totalidad, lo que hacía extremadamente evidente la disparidad en fuerza. Los humanos, como espíritu de todos los seres, poseen la naturaleza más espiritual, siendo a menudo los más inteligentes. Las personas inteligentes se destacan en la evaluación de la situación. Después de todo, el ejército Injiao era un ejército de cultivo recién establecido, con espíritus dispersos, desprovistos de cualquier voluntad real de luchar. La semilla militar parpadeó con incertidumbre dentro del Dantian de Inchi, advirtiendo de la inminente disolución del ejército Injiao. El sudor frío goteaba de la frente de Inchi cuando se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Debo estabilizar el ejército Injiao. El consumo de poder militar y la implementación de sistemas militares podrían tener un efecto estabilizador. ¿Pero cuánto poder militar se debe utilizar? Miró preocupada hacia el campo de batalla frontal. Su amante y su padre estaban enfrascados en una brutal batalla. Ya fuera Jiao Ma, Ninsuo o Inyan, gastaban constantemente poder militar para reforzarse, de lo contrario, no resistirían los ataques de An Yan. ¿Cuánto poder militar se debe extraer para estabilizar el ejército Injiao? Este fue el dilema al que Inchi tuvo que enfrentarse. El poder militar era limitado. Si se consumiera demasiado, Ninsuo y Inyan carecerían de poder, lo que podría llevar a la derrota o incluso a la muerte. Inchi viviría su vida atormentada por la pesadilla de ese momento. Si se extrajera muy poco, no se conseguiría el efecto estabilizador, requiriendo una nueva realización, y en total, resultando en un consumo aún mayor. Si Inchi tuviera experiencia, sería un asunto diferente, pero ella había asumido el cargo recientemente. Sin embargo, ella sabía que tenía que actuar. Si se retrasa más, el ejército Injiao se disolverá por completo, incapaz de proporcionar ni siquiera una pizca de poder militar. Esa sería la verdadera situación desesperada. Inchi respiró profundamente y la determinación brilló en sus ojos. Movilizó audazmente el poder militar que le quedaba. Ella infundió el poder militar en las semillas militares. Los 3 sistemas militares que había desarrollado comenzaron a brillar brillantemente. Sistema Militar 1, Comando y Prohibición. Sistema Militar 2, la fuerza de la preparación de una generación a lo largo de 10 años. Sistema Militar 3, Padre e hijo soldados en el frente. El mando y la prohibición entraron en vigor por primera vez, restableciendo el orden en todo el ejército. Padre e hijo soldados en el frente hicieron que todo el ejército pensara en los lazos familiares, dándose cuenta de que todos los que los rodeaban eran parientes, fortaleciendo sus instintos protectores. Incluso en la muerte, moriremos juntos. Muchos apretaron los dientes y adquirieron el espíritu de soldados desesperados. Funcionó. Los ojos de Inchi brillaron, su espíritu se elevó, a punto de vitorear con júbilo. Sus acciones arriesgadas trajeron el resultado deseado. El ejército Injiao se estabilizó y la moral comenzó a recuperarse rápidamente. Con el espíritu militar firmemente establecido, la moral aumentó, lo que permitió que la provisión de poder militar por parte del ejército regresara a su estado anterior e incluso lo superara ligeramente. Inchi, bien hecho. Ninsuo transmitió sus pensamientos a través del sentido divino, ofreciendo aliento oportuno. Inyan también elogió, digno de ser mi buena hija. Anteriormente ambos habían estado al límite de su poder militar,
pero ahora volvieron a ser ricos. Ninsuo frunció ligeramente el ceño y reflexionó, ¿fue mi ilusión? Estábamos en una desventaja significativa, pero el oponente no ha atacado con toda su fuerza, como si se estuviera conteniendo. Anjan ciertamente se estaba conteniendo. La orden que recibió fue capturar vivas a estas personas en la mayor medida posible, por lo que no tenía prisa. Esta orden de capturar con vida no solo fue dada personalmente por el dios maligno de la tierra, sino también la llegada del ejército de Luozi. Aunque la calidad del ejército de Luozi es muy inferior a la del ejército prohibido, su función es llenar las posiciones en la base del array en lo profundo de las nubes negras, permitiendo que este array libere completamente su poder. Esto es suficiente. Incluso si el ejército Ingiao se estabiliza, ¿qué diferencia habría? Tanto el ejército prohibido como el ejército que regresa podrían aplastar fácilmente a esta pequeña nueva fuerza. La indulgencia encubierta del enemigo permitió que la arriesgada aventura de Inchi tuviera éxito. Si el inmortal Anjan atacara con toda su fuerza, careciendo de experiencia, Inchi gastando tanto poder militar imprudentemente seguramente haría que la precaria batalla que es arduamente apoyada por Ninsuo y Injan colapsará directamente, conduciendo a la muerte. La bandera de batalla ondea en el viento. Luozi está de pie en un carro de guerra, mirando lejos al ejército Ingiao, y también observando la batalla que involucra al inmortal Anjan, Injan y Ninsuo. Un subordinado preguntó, «Señor, ¿qué debemos hacer a continuación?» Otro oficial se rió. Al principio pensé que este ejército estaba perdido, pero inesperadamente lucharon hasta aquí. Ja ja ja, están aquí para morir, son nuestros méritos militares. Por eso, más personas pidieron permiso para ir a la batalla. Luozi resopló fríamente, silencio. Él reprendió fríamente, ¿quiénes somos? ¿Somos nosotros los que estamos a cargo aquí? Escuchen al ejército prohibido en todo, estamos aquí solo para defensa auxiliar, nunca actúen sin autorización. De repente, su expresión cambió ligeramente. La matrona de los 100 fantasmas envió un mensaje pidiéndonos que atacáramos primero. No mates indiscriminadamente, intenta capturar vivo a todo el ejército enemigo. Todo el ejército, sigue órdenes, forma una formación de batalla, escucha mis órdenes. Luozi dio la orden, ondeando la bandera, tocando los tambores de guerra y, bajo el mando de muchos generales, todo el ejército formó una formación de batalla. El poder militar se movilizó y, mediante un hábil uso, generó un poder poderoso específico. Arte militar, cerca del abismo, acaparando escamas. Todo el ejército de Luozi tembló, se extendieron hebras de aura que convergieron sobre las cabezas de todos como miles de luciérnagas. Estas auras se condensaron en el aire, formando láminas de escamas de pescado. Miles y miles de escamas de peces convergieron, girando rápidamente, formando un vórtice de poder militar con un diámetro que alcanzaba varios san. El inmortal Anjan lanzó una mirada sorprendida, pero Luozi inmediatamente transmitió a través del sentido divino, usa este método para imponer un tremendo shock al ejército Ingiao. Muy bien, continuó el inmortal Anjan enfrentándose a Ninsuo y Injan. La dificultad de capturar vivo es mucho mayor en comparación con matar. El vórtice de las escamas de los peces continuó, expandiéndose a una velocidad visible a simple vista. Rápidamente su diámetro alcanzó los 10 san. Millones de escamas de peces, de color azul oscuro y semitransparentes, densamente superpuestas. La acumulación de poder militar provocó que el ejército Ingiao se inquietara una vez más. Cualquiera puede percibir el poderoso poder de este arte militar. Lo que es más aterrador es que este arte militar puede acumular aún más poder militar. Cuanto más largo sea el tiempo, más terrible será su poder. Debes destruirlo. Si dejamos que se acumule, sin detenerlo de antemano, una vez que entre en erupción, moriremos sin que se encuentren cadáveres. Al ejército Ingiao no le faltan individuos sabios. El sudor frío volvió a gotear de la frente de Inchi. Ella es verdaderamente un prodigio, con un talento de cultivo excepcional, pero al participar en esta batalla, le faltó su brillantez previa. La fuerza del enemigo es abrumadoramente poderosa. Ninsuo transmitió sus pensamientos con urgencia. Inchi, lidera el ejército para asaltar al enemigo en la retaguardia. En esta batalla debes hacer todo lo posible, avanzar sin dudarlo. ¿Alguien más podría haber preguntado, ¿qué pasa con el ejército prohibido al frente?
pero In-Chi es diferente. Ordenó resueltamente al ejército que cargara al lado de Luosi. Los ojos de la matrona de los 100 fantasmas se entrecerraron ligeramente, transmitiendo pensamientos a Luosi. ¿Necesitas ayuda? Luosi negó con la cabeza. Estoy ganando impulso en la superficie, simplemente fingiendo un ataque para atraer al enemigo a atacar, lo que me facilita capturarlo con vida. La matrona de los 100 fantasmas también reconoció la capacidad de Luosi como comandante, dejando de lado sus preocupaciones. Liderando la carga, In-Chi, seguido por el ejército Ingiao con determinación hasta la muerte, todo el ejército cargó, llegando al frente de las fuerzas de Luosi. La expresión de Luosi permaneció inalterada, su mente se agitó. El vórtice de escamas de pescado, como una inundación que rompe un dique, se derramó de repente. Dondequiera que pasaba, la luz era devorada, el espacio se deformaba, formando un fenómeno de colapso. Esta aterradora fuerza atravesó el espacio e impactó instantáneamente al ejército prohibido. Donde llegó la avalancha de escamas de peces entrelazadas, la armadura de los soldados, era como papel, sus cuerpos se desintegraron en el torrente y sus almas fueron destrozadas en innumerables fragmentos, convirtiéndose en nada. Ambos lados. Contacto. Capítulo 904. Capítulo 316. Apto para todas las edades. Libro blanco Ciudad Inmortal. Salintón acababa de pasar por la puerta de la ciudad cuando alguien lo detuvo. Yo soy el oficial guía. Primero, felicitaciones a todos ustedes por pasar la inspección del espejo malvado y entrar al libro blanco Ciudad Inmortal. Una vez que hayas pasado por la puerta de la ciudad, te convertirás en recién llegado a nuestra ciudad inmortal del libro blanco. El oficial guía era un hombre de mediana edad, con una amable sonrisa en su rostro. Primero, déjenme darles a cada uno de ustedes su ficha de jade para ingresar a la ciudad. Le entregó una ficha de jade a San Lintong, el anciano, y a otros, una para cada persona. Salintón recibió la ficha de jade y, con un barrido de su sentido divino, entendió, esta ficha de jade era muy común, simplemente un artefacto mágico elaborado de manera tosca y utilizado para mostrar la propia identidad. El oficial guía dijo, es excepcionalmente difícil para todos ustedes unirse a White Paper Immortal City. Esta ficha de jade marca un nuevo comienzo. Todo lo del pasado puede disiparse en humo. Aquí podrás adoptar un nuevo nombre para empezar de nuevo. Por supuesto, usar tu nombre original también está bien. Solo una cosa, la posibilidad de grabar un nombre en la ficha de jade solo aparece una vez, y después de nombrarla, no se puede cambiar. San Lintong y los demás escucharon atentamente sin mostrar expresiones. El oficial guía continuó, después de grabar el nombre, puedes tomar tu ficha de jade e ir a lugares como el granero de fuego para recolectar tus recursos de cultivo, uno por uno. Estos recursos varían según las circunstancias personales, por lo que no hay necesidad de sorprenderse. Por ejemplo, los recursos de cultivo que puedes recibir son los más abundantes. En ese momento, el oficial guía miró a San Lintong y su sonrisa se ensanchó. Aquí hay algunas invitaciones, de algunas figuras prominentes de nuestra ciudad inmortal, que desean conocerlo. Los confiaron específicamente a sucesivos oficiales guías para alguien como usted. San Lintong sabía que era gracias a beneficiarse de la influencia de la madre de Ningsu. Bajo el espectáculo del espejo maligno surgieron nubes coloridas y apareció un resplandor azul y blanco, revelando una vida y un carácter de gran bondad. Así, tan pronto como ingresó a la ciudad, fue tratado con cuidados preferenciales. Pero San Lintong no aceptó las invitaciones. Ser tratado así no puede ser solo porque soy una buena persona, ¿verdad? Tengo curiosidad por saber qué busca esta gente. El oficial guía primero elogió la claridad de pensamiento de San Lintong y luego explicó, esto nos lleva a las políticas de ciudad inmortal de nuestro libro blanco. Cualquiera que desee entrar a la ciudad inmortal debe pasar la prueba del espejo maligno. Según los resultados de la prueba, las personas se dividen en varios niveles. Los peores emiten hebras de luz de sangre negra, que necesitan realizar trabajos forzados, expiar sus pecados y luego someterse a una inspección. El nivel medio exhibe una luz turbia, que significa pecado pero no mucho, y tiene buenas intenciones y deseo de mejorar. Estos recién llegados a la ciudad están bajo la supervisión del Departamento de Purificación y a menudo realizan trabajos para limpiar su karma. Una vez acumulados lo suficiente, pueden solicitar inspección. Si se aprueban,
Obtienen libertad personal y ya no están supervisados. El nivel superior muestra una luz pura. Solo aquellos con un pasado limpio o defectos menores manifiestan una luz tan armoniosa. Estos recién llegados pueden registrarse y convertirse directamente en ciudadanos comunes. Y el nivel más alto es el de gente como usted, señor. Aquellos que tienen méritos, habiendo hecho grandes buenas obras. Al ingresar a la ciudad reciben el mejor trato y pueden realizar cualquier tarea sin restricciones. Todo el mundo los respeta y los envidia. Esto no es algo que la gente común pueda lograr con trabajo duro. Debes poseer un corazón verdaderamente grande de benevolencia. San Linton escuchó atentamente y preguntó nuevamente, ¿hay más? Un destello de perspicacia apareció en los ojos del oficial guía cuando finalmente reveló el punto crucial. En la mansión del señor de la ciudad, hace tiempo que se liberó una tarea. Solo aquellos con un corazón de gran benevolencia y méritos pueden completarlo. E históricamente, aquellos que lograron esta tarea han sido especialmente favorecidos por el señor de Guangchuan. Se les han concedido altos cargos oficiales y riquezas. San Linton entonces se dio cuenta. Fue porque fue marcado como una gran persona benévola debido a una oleada de aura del doctor budista Meng Jiaojing. Esta identidad fue muy ventajosa en el libro blanco Ciudad Inmortal. La verdadera razón fue que el señor de Guangchuan buscó algo bajo su gobierno, y esas personas benévolas naturalmente se convirtieron en el escalón superior de la Ciudad Inmortal del libro blanco. Esas invitaciones de varias figuras prominentes apostaban por el alto estatus futuro de San Linton y los recursos y conexiones detrás de ese estatus. San Linton reflexionó, me uní a White Paper Immortal City simplemente para empezar de nuevo, para vivir libremente solo, sin enredarme en demasiados asuntos problemáticos. Primero voy a dar un paseo. De hecho, estaba allí para causar algún alboroto, por lo que se despidió del oficial guía y del anciano. El oficial guía todavía quería seguirlo para continuar la presentación y establecer buena voluntad, pero San Linton lo rechazó gentilmente. El oficial guía no tuvo más remedio que mirar con nostalgia, recordándole a San Linton antes de despedirse, eres nuevo aquí y no estás al tanto de los acontecimientos recientes. Aunque el alboroto ha quedado oculto, quiero aconsejarles que no visiten la mansión del señor de la ciudad a corto plazo. Anteriormente, una cultivadora de demonios era extremadamente arrogante, sobreestimando su destreza, y atravesó a la fuerza la puerta de la ciudad, irrumpiendo hasta la mansión del señor de la ciudad. Actualmente está contenida, atrapada dentro del conjunto de la mansión Lord de la ciudad. Señor, si desea asumir esa tarea desde la mansión del señor de la ciudad, no hay necesidad de apresurarse. El corazón de San Linton se conmovió de inmediato y se preguntó si este cultivador de demonios podría ser la oportunidad perfecta. Después de todo, había venido a White Paper Immortal City para agitar las cosas y causar algunos trastornos, pero, por desgracia, estaba solo y tenía un poder limitado. El doctor budista Meng Jiaojing le había aconsejado que dejara que las cosas sucedieran de forma natural. San Linton tuvo este consejo en mente y ahora contempla. He obtenido información sobre el cultivador de demonios y, al acercarme a la mansión del señor de la ciudad, podría ser esto. ¿Dejar que las cosas sucedan de forma natural? El oficial guía le aconsejó que no fuera, pero con intenciones ocultas, por supuesto quería correr hasta allí. A primera vista, se despidió del oficial guía y también del anciano. Ese anciano tiene cierta profundidad. Como quiere empezar una nueva vida en White Paper Immortal City, no hay necesidad de que esté conmigo. Si algo pasara, arrastrarlo a eso no sería bueno. San Linton logró ingresar a la ciudad, también gracias a la ayuda del anciano. San Linton apreciaba la bondad del anciano y no quería implicar a los inocentes. Contacto 2. Capítulo 905. Capítulo 316. Apto para todas las edades. Parte 2. La ciudad inmortal de Guangchuan, compuesta principalmente de tonos blancos y verdes, exuda una atmósfera tranquila con los transeúntes asintiendo cortésmente entre sí, con sus rostros adornados con sonrisas. El objetivo de San Linton era bastante claro, la mansión del señor de la ciudad. Se deslizó por los callejones, mostrando gradualmente la esencia de un distinguido discípulo de la secta Wukong, avanzando sigilosamente hasta llegar a la mansión del señor de la ciudad, donde encontró la entrada bien cerrada, con la prohibición de que la puerta pulsara intensamente, mientras fuera de los imponentes muros, escuadrones de soldados Jin patrullaban incesantemente.
Salintón desplegó un artefacto mágico, sondeando con cautela, percibiendo inmediatamente los secretos del sentido divino y el funcionamiento de una matriz de detección. El anterior cultivador de demonios fue demasiado descarado y irrumpió en la ciudad, lo que desencadenó una alerta a gran escala. ¡Ay! Los estándares de esta mansión del señor de la ciudad son demasiado altos. Estoy simplemente en el nivel de establecimiento de la fundación, ¿cómo puedo colarme? Mientras San Lincoln se sentía perplejo, un carruaje llegó a toda velocidad hacia él. El cochero rompió el látigo, manteniendo la alta velocidad mientras gritaba: «Abre las puertas rápidamente, mi amo tiene asuntos urgentes que atender de inmediato». Los guardias levantaron instantáneamente sus armas, pero al momento siguiente, el conjunto fuera de la mansión del señor de la ciudad se activó por sí solo. Una luz blanca brilló desde el carruaje, emanando el aura del señor de Guangchuan. «Ah, es una orden directa del señor mismo». «Rápido, abre la puerta. Despeja el camino». Las expresiones de Gatekeepers cambiaron drásticamente y cumplieron de inmediato. Una buena oportunidad. Al presenciar esto, los ojos de San Lincoln se abrieron y brillaron de emoción. Aunque sabía que esta acción era peligrosamente imprudente, San Lincoln no dudó, en ese momento apostó su vida. Utilizó una técnica de robo para esconderse tanto como fuera posible y, a medida que pasaba el vagón, utilizó las sombras de la esquina para rodar hacia adelante y subir al tren de aterrizaje. Las ruedas giraban y el carruaje atravesó las puertas y se dirigió hacia la mansión del señor de la ciudad. «Estoy dentro». Salintón se aferró firmemente al tren de aterrizaje, sintiéndose entusiasmado. Después de todo, entrar a la mansión del señor de la ciudad no fue tan difícil. Ja ja ja. Esto es realmente emocionante. Los ojos de San Lincoln irradiaban luz, se le hacía la boca agua y todo su cuerpo hormigueaba de emoción. El carruaje serpenteaba a través de la mansión del señor de la ciudad, aparentemente familiarizado con las carreteras. Numerosos guardias y asistentes a lo largo del camino se hicieron a un lado apresuradamente. ¡Guau! El cochero finalmente tiró con fuerza de las riendas, lo que provocó que los 4 hermosos caballos se levantaran. Como consecuencia de ello, el carruaje se detuvo bruscamente. Un cultivador saltó del carruaje, con expresión ansiosa, murmurando urgentemente para sí mismo: «Date prisa, date prisa, date prisa». Corrió hacia la entrada, realizando una técnica con los dedos durante bastante tiempo antes de finalmente lograr abrir la puerta. Para entonces, el cochero había calmado a los caballos y comenzó a comprobar el estado del carruaje. Una vez que se abrió la puerta, el cultivador irrumpió sin mirar atrás y cerró casualmente la puerta detrás de él. Dado que existe un proceso tan complicado solo para abrir la puerta, esta habitación debe ser un área crucial dentro de la mansión del señor de la ciudad. Salintón reflexionó para sí mismo. Las 2 puertas se cerraron rápidamente, dejando solo un espacio del tamaño de una persona. Salintón ya se había escondido entre los arbustos junto a la entrada. En ese momento saltó silenciosamente a la habitación, como si enhebrara una aguja, apenas logrando pasar sin hacer ruido. Las puertas se cerraron de golpe. El cultivador se apresuró a avanzar y San Lincoln lo siguió de cerca. Dentro de la habitación había filas de estanterías llenas de jet sleds. ¿Podría ser esta la biblioteca de técnicas de cultivo? El interés de San Lincoln disminuyó ligeramente. Él y Ninsuo carecían de excelentes técnicas de cultivo. Incluso si lo vendiéramos, alcanzaría un precio decente, se consoló San Lincoln. Aquí, sí, este es. El cultivador, sudando profusamente, buscó en los estantes de un lado a otro, encontrando rápidamente su objetivo. Muy contento, extendió la mano para agarrarlo. «Cine a colo». Al momento siguiente, de repente se dio la vuelta y vio a San Lincoln en la esquina. En un instante, el cabello de San Lincoln se puso de punta y sonaron las alarmas en su corazón, sintiendo la amenaza de una crisis inminente. Este cultivador no parecía nada destacable, pero había limitado su aura al extremo. Cuando hizo su movimiento, sorprendentemente estaba al nivel de Nesenso. Golpe. El cultivador estaba a punto de hacer un movimiento cuando fue emboscado y se desmayó en el acto. San Lincoln, que había regresado del borde de la muerte, quedó tan abrumado por los repentinos giros de los acontecimientos que quedó sin aliento, momentáneamente aturdido y con los ojos bien abiertos.
Apareció un anciano sonriéndole a San Lengong. Niño, ¿por qué me miras? Soy tu salvador después de todo. El anciano encontrado previamente en el cruce olvidadizo había aparecido inesperadamente nuevamente, justo a tiempo para salvar a San Lengong. San Lintong recobró el sentido pero dio un paso atrás, cauteloso. Mayor, estaba claro que me usaste para llamar la atención del objetivo y luego aprovechaste cuando menos esperaban que los noqueara. Y en la puerta de la ciudad, me usaste para pasar el escrutinio del espejo malvado sin problemas. Al principio empezó en Forgetful Crossing. Mientras me ayudaste, también aprovechaste para elogiar a Jun Xiao y Yue Ji, ganándote su favor, y fuiste el primero en abordar la balsa de retorno vacía. ¿Me estabas ayudando o utilizándome? El hombre mayor se rió. El niño es bastante vigilante, digno de ser un joven de mi secta Wukong. San Lintong se sorprendió. Señor, tú. El anciano no dijo nada y sus manos realizaban continuamente algunas de las técnicas de robo de la secta Wukong, incluidos movimientos característicos y técnicas secretas. Utilizó el método más sencillo para demostrar su identidad. El anciano continuó, de hecho, soy de la secta Wukong, llamada Zheng Hide, el mayor de tus mayores. Niño, eres excepcionalmente atrevido, cientos de veces más atrevido que yo. No sabes nada, pero irrumpiste en la ciudad inmortal de Wangchuan. TSK, simplemente está cortejando a la muerte. Te he estado protegiendo en secreto, especialmente durante tu infiltración sujetándote al tren de aterrizaje de la mansión del señor de la ciudad. ¿Crees que podrías haberlo logrado por tus propios medios? San Lintong se inclinó apresuradamente en agradecimiento. Maestro Zheng, resulta que usted es uno de nosotros. Me salvaste la vida, esta gracia que salva vidas está grabada en mi corazón. La luz se encendió sobre él y se dio cuenta de que era por eso que el doctor budista Men Yojin le había aconsejado que se dejara llevar. En realidad había un anciano de la secta ayudándolo encubiertamente. San Lintong cambió inmediatamente su expresión y corrió hacia Zheng Hide, poniéndose directamente de rodillas para presentar sus respetos. Zheng Hide, aunque fallecido hacía mucho tiempo, no había perdido su naturaleza pícara y todavía disfrutaba del robo. Su estilo de robo era muy notorio, enviando avisos con antelación a los objetivos para reforzar sus defensas, aumentando artificialmente el desafío. Las técnicas de robo de Zheng Hide eran increíbles y siempre disfrutaba de los desafíos. Al descubrir la identidad de la secta Wukong de San Lintong, realmente comenzó a favorecer a esta secta desde el fondo de su corazón. Este joven es aún más atrevido que yo. Qué hallazgo, verdaderamente extraordinario. Su dominio de las técnicas de robo es profundo. Aunque parecen técnicas del emperador juvenil de la secta, su fundamento físico y del alma es increíblemente sustancial. Una base tan sólida construida a una edad tan temprana, excelente, realmente excelente. San Lintong cultivó principalmente el Alto Dantian, pero su cuerpo se benefició del barco espiritual de respiración fetal, y la base de su alma fue aún más fuerte, alcanzando el nivel de 1.000.000 de almas humanas. La abundante acumulación de su alma dependía enteramente del talismán dotado celestial. Este talismán fue obtenido de Luozi, arreglado por Greybone Elder como muestra de un salvador. Después de que Ning Suo se enteró de esto, representó proactivamente el talismán dotado celestial para uso de San Lintong, él mismo manejando 4 tesoros mágicos de nivel alma naciente. Había elevado previamente su alma al nivel de 1.000.000 de almas humanas. Encontrarse aquí es el destino. Pequeño, te guiaré un rato. Cuando regreses al mundo mortal, recuerda mencionar mis buenas acciones con frecuencia. Zheng Hide se acarició la barba y dijo. Estaba claro que estaba muy contento de expresar su destreza en público. San Lintong preguntó, Mayor, ¿por qué vino a la ciudad inmortal Wangchuan y qué piensa hacer? Luego, Zheng Hide narró su anuncio anterior al señor de Wangchuan sobre su intención de robar tesoros. San Lintong inmediatamente levantó el pulgar y elogió la inclinación de Zheng Hide por el robo. Esto tocó el punto más orgulloso de Zheng Hide, haciendo reír de todo corazón a este anciano de la vieja secta, sometiendo a San Lintong a una oleada de preguntas. San Lintong respondió con medias verdades, enfatizando particularmente su interés en el robo y la búsqueda de emoción, lo que deleitó aún más a Zheng Hide. Maravilloso, maravilloso. No me extraña que me hayas encantado tanto. Esta vez, te llevaré a causar un gran alboroto en la ciudad inmortal de Wangchuan, y juntos,
Daremos a conocer nuestros nombres en todo el inframundo, jajaja. Una serie de conversaciones los acercaron significativamente. Sam Lincoln se acercó al cultivador inconsciente y le quitó el jet slip de la mano. Curioso, le inyectó su sentido divino, levantando inmediatamente una ceja sorprendido. Oh, es el expediente de Luosi.